hacer en este video es desarrollar algunos ejemplos de rectas en el espacio. Supongamos que nos piden que encontremos las ecuaciones paramétricas y simétricas de una recta L que sea paralela a este vector y que pase por este punto. Bueno, entonces, para hallar las ecuaciones paramétricas de una recta necesitamos un vector paralelo a la recta L, que lo tenemos, es el vector U, y un punto por donde pasa la recta, que también lo tenemos, es este punto P. Así que lo único que tenemos que hacer es armar la recta en forma paramétrica. Nos quedaría que x es igual a 2 más 2 por el parámetro. Al parámetro lo vamos a llamar lambda, entonces nos va a quedar así. Y es igual a 3 menos lambda. Y z es 0 más 3 lambda. Así que estas son las ecuaciones paramétricas de nuestra recta L. También nos pidieron que hallemos las ecuaciones simétricas. Bueno, no siempre se puede hacer. Necesitamos que las componentes de los vectores paralelos, por ejemplo, de este vector U, sean no nulas. Y bueno, es lo que tenemos acá. O sea, esto es 2, menos 1, 3, ninguna es 0. Así que podemos expresar esta recta o hallar las ecuaciones simétricas de la recta L. Para eso lo que tenemos que hacer es despejar el parámetro. Entonces nos quedaría que lambda es igual a x menos 2 sobre 2. Esto es igual a i menos 3 sobre menos 1. Esto también lo podríamos expresar como menos i más 3, es lo mismo. Y bueno, y por último, z sobre 3. Así que todo esto es igual a z sobre 3. Estas son las ecuaciones simétricas de la recta L. Vamos a otro ejemplo. Supongamos otra vez que nos piden que encontremos las ecuaciones paramétricas, en este caso de la recta L. Ya nos dan la recta L en forma, o sea, con las ecuaciones simétricas de la recta L, y entonces tenemos que llevarla a forma paramétrica. Recién habíamos dicho, para la forma paramétrica necesitamos conocer un vector paralelo a la recta y un punto por el que pasa la recta. Bueno, entonces un vector paralelo es el que tenemos acá, 2, 1, menos 4, porque z está cambiada de signo, o sea, con un signo menos. Así que nos quedaría que ese es un vector paralelo a L. Y un punto por donde pasa la recta, bueno, nuevamente es una solución de estas ecuaciones. Por ejemplo, cuando esto se hace 0, nos quedaría menos 1, 3, 2. Ese es un punto de la recta L. Bueno, tenemos un vector paralelo, tenemos un punto por donde pasa. Lo único que tenemos que hacer es armar, darle la forma paramétrica. Entonces nos quedaría que la recta L es igual a x es igual a menos 1 más 2 por el parámetro. Al parámetro lo llamamos t en este caso. Entonces nos quedaría que esto es x. Y es igual a 3 más t. Y z es 2 menos 4t. Estas entonces son las ecuaciones paramétricas de la recta L. Bueno, y por último, supongamos que nos dan dos rectas. La recta L en forma paramétrica y las ecuaciones simétricas de la recta L'. Y nos piden que encontremos una recta L1 perpendicular a L que pase por el origen de coordenadas. Bueno, supongamos que vamos a hallar entonces las ecuaciones paramétricas de la recta L1. Para eso necesitamos las coordenadas de un punto, por ejemplo, el origen de coordenadas serviría, y un vector paralelo a L1. Y bueno, lo que nos pidieron acá es que L1 sea perpendicular a L. Pero si L1 tiene que ser perpendicular a L, entonces un vector paralelo a L1 cualquiera también va a ser perpendicular a cualquier vector paralelo a L. Entonces, por ejemplo, bueno, nos quedaría que el director de L1 va a ser perpendicular a, bueno, y un vector paralelo a L es el vector menos 1, 1, 2, el vector director de L. Y bueno, entonces lo que necesitamos es encontrar algún vector perpendicular a este vector. En realidad hay infinitos vectores. ¿Cuál necesitamos? Bueno, cualquiera, porque no nos pidieron más condiciones. Con que sea perpendicular es suficiente. Así que por lo tanto, en realidad tenemos infinitas rectas L1. Bueno, para hallar por lo menos una de las rectas, entonces necesitamos hallar un vector perpendicular a este. Y bueno, una forma muy sencilla era anular, por ejemplo, z, y a las otras invertirlas y a una cambiarla de signo, entonces nos quedaría el 1, 1, 0. Bueno, tenemos entonces
un punto de la recta, que es el origen de coordenadas, un vector paralelo, que es el 1, 1, 0. Entonces ahora para hallar L1, lo único que tenemos que hacer es darle la forma paramétrica. Bueno, entonces nos quedaría, si el parámetro lo llamamos t, esta sería una de las rectas perpendicular a L que pase por el origen de coordenadas. Por supuesto, hay infinitas. Supongamos que nos piden ahora, o sea, tenemos las mismas rectas, L y L', y nos piden que hallemos una recta L2, en este caso que sea perpendicular a las dos rectas, a L y a L'. Y bueno, y además nos piden que pase por este punto. Y en este caso también nos preguntan si este punto Q pertenece a la recta L2. Bueno, entonces, nuevamente lo que vamos a hallar es las ecuaciones paramétricas de la recta L2. Para eso necesitamos un punto, las coordenadas de un punto por donde pasa L2, que ya lo tenemos, es el punto P, y un vector paralelo a L2. Y bueno, para eso vamos a usar este dato. Entonces, si L2 tiene que ser perpendicular a L y a L', entonces L2 va a ser perpendicular al director de L y al director de L'. Pero un vector perpendicular a dos dados, sabemos que es el producto vectorial. Así que, por lo tanto, L2 va a ser paralela al producto vectorial entre estos dos vectores. Bueno, esto ya lo sabemos calcular. El director de L, habíamos dicho que vamos a tomar el menos 1, 1, 2. Un vector paralelo a L', ese que tenemos acá, 1, 3, menos 2. Así que tenemos que calcular ese producto vectorial. Es calcular estos determinantes. Nos quedaría la componente en X, menos 2, menos 6, o sea, menos 8. En Y tendríamos que cambiarle de signo, pero bueno, en este caso nos queda 0, así que 0. Y en Z, bueno, nuevamente acá nos queda menos 3, menos 1, menos 4. Podemos usarlo como vector director de nuestra recta L2. O cualquier otro vector paralelo a este. Por ejemplo, este otro, o sea, el 2, 0, 1. Bueno, entonces, para armar nuestra recta L2, tenemos un vector paralelo, el 2, 1, 0. Tenemos que pasar por este punto, así que lo único que nos queda es armarla en forma paramétrica. Nos quedaría 1 más 2t. Bueno, 4 más 0t en Y, 4. Y en Z menos 4 más t. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta L2. Y bueno, y por último nos preguntaron si este punto Q pertenece a L2. Primero observemos que la coordenada en Y de Q es 4 y los infinitos puntos de nuestra recta L2, todos esos puntos tienen coordenada 4 también en Y. Así que bueno, por lo tanto podría ser que Q sea un punto de L2. Si acá hubiese sido cualquier otro valor distinto de 4, entonces sin hacer cálculos podríamos decir que el punto Q no era un punto de L2, no pertenecía a L2. En este caso entonces podría ser que sí, y para eso deberíamos ver si podemos encontrar un valor de t, tal que ese valor reemplazado acá nos da 5 y reemplazado acá nos da 2. O sea, resolver estas ecuaciones sería 1 más 2t igual a 5 y menos 4 más t igual a 2. Bueno, resolvemos, por ejemplo, en la primera nos quedaría que t es igual a, despejando t, es igual a 2. En la segunda tenemos que t nos queda igual a 6. Este es un sistema de ecuaciones con una incógnita, pero es un sistema de ecuaciones. Nos quedó incompatible, distintos valores de t, así que por lo tanto es un sistema incompatible. O sea que el punto Q entonces no es un punto de L2. Y bueno, esto lo podemos ver con GeoGebra, podemos ver las rectas que tenemos. Acá tenemos el espacio, el eje X es el rojo, el eje Y, el eje X, el eje Y, el eje Z. Y supongamos que trazamos la recta L. Es la recta que pasa por el punto 0, 2, 0 y es paralela al vector menos 1, 1, 2. Esa era la recta L que la teníamos dada en forma paramétrica. En este caso acá, en GeoGebra, la tenemos expresada en forma vectorial, la ecuación vectorial de la recta L. Bueno, esta es la recta L. La recta L' es una recta que pasa por el punto 0, 1, menos 2 y es paralela al vector 1, 3, menos 2. Bueno, tenemos estas dos rectas.
Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en el inciso A, podemos borrar esta porque no la usábamos para el A. Nos habían pedido que hallemos una recta perpendicular a L que pase por el origen de coordenadas. Y bueno, en realidad podemos ver que hay infinitas rectas. A ver, por ejemplo, si trazamos este vector, el vector director de L, lo tenemos. Entonces, cualquier recta perpendicular al director de L, la vamos a considerar perpendicular a la recta L. Y bueno, por ejemplo, supongamos que trazamos esta. Esta recta pasa por el origen de coordenadas y tiene director 2, 0, 1. Este vector 2, 0, 1 es perpendicular a el director de L o a L. ¿Por qué? Porque el producto escalar nos da 0 o bueno, o lo que hicimos es anular la componente en I y las otras las invertimos y a una le cambiamos de signo. Entonces nos quedó 2, 0, 1. Esta recta es perpendicular a L, o el director de L. Bueno, acá vemos, ¿sí? Es perpendicular. Supongamos que trazamos esta otra recta. Esta recta tiene como director el 3, 1, 1. Este vector también es perpendicular a este. Si calculamos el producto escalar, nos da menos 3, más 1, más 2, o sea, 0. Esta recta también es perpendicular. Y bueno, justamente podemos borrar esta, si la vemos más claro. También es otra recta perpendicular. La que nosotros trazamos no es ninguna de estas dos. En realidad lo que nosotros hicimos es esta recta L1, que pasa por el origen de coordenadas y su vector director es el 1, 1, 0. Bueno, también esa recta debía ser, porque así nos había quedado, perpendicular al director de L o perpendicular a la recta L. Y bueno, para el segundo caso, para el inciso B, teníamos estas dos rectas, L y L', y nos habían pedido que encontremos una recta L2 que sea perpendicular a estas dos rectas y bueno, que pase por el punto P. Pero primero vamos a encontrar el vector director. Entonces, si tiene que ser perpendicular a estas dos rectas, habíamos dicho, tiene que ser perpendicular, o sea, el director de la recta que queremos encontrar, perpendicular a el director de la primera, el director de L y el director de L'. Podemos borrar las rectas porque lo que nos interesa, o primero trazamos un vector paralelo, L', un director de L', acá lo tenemos, es el vector 1, 3, menos 2, acá lo tenemos. Bueno, claramente ese vector es paralelo a la recta L', el director de L' y L' son paralelas. Borramos para que nos quede más limpio el gráfico. Entonces necesitamos un vector perpendicular a estos dos vectores, al director de L y el director de L'. Bueno, ya sabemos, ya lo hicimos. Nos quedó que este vector, el 2, 0, 1, es un vector perpendicular a esos dos. Bueno, y se ve que exactamente es un vector perpendicular a los dos vectores. Bueno, entonces necesitamos trazar una recta paralela a este vector y ese vector es el producto vectorial. En realidad este es un cuarto del producto vectorial. Y tenía que pasar, nos habían dicho que pase por el punto 1, 4, menos 4. Bueno, entonces la recta que queremos hallar es esta. Esta recta es paralela a este producto vectorial, a este vector rojo, y pasa por el punto P. Esa es la recta L2. Y bueno, nos habían preguntado, ya sabemos que no, pero a ver qué pasa en este gráfico. Si este punto Q pertenece a L2, bueno, si trazamos el punto Q, bueno, vemos que efectivamente no es un punto de la recta L2.